Tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, eh, quien es abogado postulante desde 1974 y notario público por oposición en la Ciudad de México desde 1980. El doctor tiene un amplísimo currículum que no voy a poder terminaría toda la hora de la plática si me siguiera. Entonces, si me lo permite, solamente voy a decir que forma parte del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, del Colegio Nacional de Notariado de México, y es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, y comparado, y del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca. Es asesor de nosotros, de la Cancillería Mexicana, en materia de derecho privado e internacional privado, e integrante activo de la Unión Internacional de Abogados y de la International Bar Association, entre otros. En el ámbito internacional ha tenido y tiene una intensa actividad. Es integrante del American Law Institute y fellow del European Law Institute, y de manera ininterrumpida lo ha sido del Consejo de Dirección del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT, en Roma, desde 1984, del que ha sido 2 veces vicepresidente y ahora miembro de su comité permanente. Y debo decir además que el doctor es una de las plumas detrás de la Convención de 95 de UNIDROIT, que es una pieza sumamente importante para la recuperación del patrimonio histórico y cultural de los pueblos. Entonces, teniendo a semejante figura con nosotros, pues yo no voy a perder más tiempo en presentaciones. Y doctor, le agradezco muchísimo, la Cancillería y el taller le agradecen muchísimo la oportunidad que nos brinda de escucharle. Y sin más, le cedo la palabra. En un momento, pues, si tenemos algún tiempo de más, me gustaría hacerle algunas preguntas que están circulando sobre este tema, una vez que lo hayamos escuchado. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, Salvador, desde luego, muchas gracias a la Cancillería, a nuestro consultor jurídico, Alejandro Celorio, y desde luego a ti, Salvador, por esta invitación a este taller de Derecho Internacional del 2020, que ahora, antes lo hacíamos en una forma presencial, y ahora, pues, dadas las medidas sanitarias que todos hemos estado sufriendo de alguna forma, digamos, pues hemos tenido que recurrir a estos medios de transmisión que han sido, se han popularizado enormemente, digamos, en estos últimos tiempos. Ya se dejaban venir en alguna forma, pero, digamos, esta pandemia en alguna forma fue un catalizador. Vamos a dar inicio a esta charla, si me permiten, para ver la forma como emerge, digamos, un nuevo orden internacional en materia de cultura. Yo lo he estado pensando mucho en estos días, y realmente, si uno ve en perspectiva, digamos, el proceso evolutivo de la creación de este orden internacional, se debe en gran medida a eventos excepcionales y a eventos en alguna forma que significan una ruptura, digamos, para digamos, en el nuevo orden internacional. Todo, digamos, desde luego, la retrospectiva y de alguna forma las referencias que existen en alguna forma dentro del es decir, el proceso evolutivo del derecho internacional, datan de mucho tiempo, pero vamos, con mucha claridad se ve esta percepción a partir
de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué a partir de la Segunda Guerra Mundial? Todos los eventos históricos los conocemos todos. Es claro que el nacionalsocialismo generó un pillaje sistemático en toda Europa, y pues no solamente atribuido digamos, a Alemania, sino también a otros ejércitos que participaron activamente en el conflicto bélico, como pudo haber sido el Ejército Rojo de la entonces Unión Soviética, los aliados, obviamente, encabezados por Estados Unidos. Hubo una devastación, digamos, cultural, digamos, en la protección de la salvaguarda del patrimonio cultural europeo. Ahí empieza, en alguna forma, la comunidad internacional a preocuparse fuertemente en torno a qué forma sería esa salvaguardar el patrimonio cultural. Entonces empezamos a tener algunas vertientes importantes. La vertiente importante inicial se dan en las convenciones internacionales en tiempos de conflicto armado. Y ahí tenemos la Convención de la Haya de 1954, muy importante, su protocolo, su primer protocolo, que es exactamente también de esa fecha, y en un segundo momento, el segundo protocolo, que es del año de 1999. Entonces, los primeros, digamos, indicios de que empieza a haber una emergencia de un orden jurídico internacional se da precisamente en las convenciones internacionales que están destinadas a conflicto armado. Eso es importante, retener esta referencia, porque de eso vamos a empezar a sacar al final de la práctica algunas conclusiones importantes. Desde luego empieza la comunidad internacional a cobrar cada vez más conciencia de lo que significa la salvaguarda del patrimonio cultural, muy importante, y cada vez con mayor energía se empiezan a pronunciarse en los foros internacionales, específicamente, por ejemplo, en la propia UNESCO, ¿no? Entonces, ahí viene empezar a hacer el diseño de convenciones internacionales importantes en tiempos de paz. Y la diplomacia mexicana tuvo una presencia muy importante en la confección, digamos, de este orden internacional, digamos, específicamente en las convenciones internacionales en materia de paz. Y aquí viene la primera gran referencia. La primera gran referencia es la Convención de la UNESCO de 1970. La Convención de la UNESCO de 1970, que recoge una inquietud muy grande de los países, digamos, sobre todo los países de origen, que es en donde se provocan las grandes devastaciones importantes en materia de salvaguarda del patrimonio cultural. Empieza a generarse la emergencia de un mercado específicamente en los países de alto poder adquisitivo, como son los Estados Unidos, como es la reconstrucción de todo el sistema europeo, y empieza a emerger un mercado muy importante, y en materia de arte evidentemente también lo fue, en el Japón, y entonces son centros que empiezan a exigir, digamos, a ser viable en la otra forma y a consumir bienes culturales de una forma importante. Entonces, los países de origen empiezan a ver que sus patrimonios culturales se empiezan a resentir, fundamentalmente, digamos, este apetito, fundamentalmente, del mercado, y ven en alguna forma cómo se empieza a provocar cada vez con mayor ahínco, digamos, energía, digamos, la devastación de su patrimonio cultural. Eso hace precisamente que se reaccione y que se confeccione, como yo lo comentaba, la primera gran convención internacional en tiempos de paz, que es la Comisión de la UNESCO de 1970. Ahí empezamos, digamos, en la Comisión de la UNESCO de 70, es el primer gran eje, digamos, de la Comisión, que trata de alguna forma de asegurar
la salvaguardia del patrimonio cultural, y que este año precisamente cumple es el cincuentenario de esta convención, digamos, un poco sujeto al problema de la pandemia. Obviamente se va a celebrar el cincuentenario en la ciudad de Berlín, hospedado por el gobierno alemán, y desde luego pues tendremos que hacerlo todos en forma no presencial. Ahora, ¿qué dice la Convención de la UNESCO de 1970? Esta convención, digamos, tuvo, como toda convención, digamos, como todo parteaguas, un nacimiento, un alumbramiento complicado, muy complicado, diría yo, y en alguna forma tiene, digamos, su confección obedeció a una premura muy rápida, digamos, había un borrador, ese borrador fue rechazado en gran medida por los Estados Unidos, y México rescata, digamos, las inquietudes de los países de destino, los países en donde el mercado de arte había sido muy floreciente, y en una conciliación, digamos, de la diplomacia mexicana, se logró, digamos, aprobar un texto con una rapidez inusual, digamos, en los tiempos diplomáticos. Desde luego, esta convención, digamos, por esta premura que comento, digamos, tiene imperfecciones muy marcadas, de las que ahorita voy a dar cuenta, y obviamente los países, en el momento de generar el proceso de ratificación, que como ustedes saben es un proceso lento, es un proceso penoso, es un proceso largo, es claro que se prestó, dada la ambigüedad en alguna forma de algunos de sus textos de esta convención, a interpretaciones sumamente diversas, y se abrió un amplio margen, digamos, de maniobra, digamos, para que el momento de ratificación los países pudieran generar interpretaciones de la propia, declaraciones interpretativas, reservas importantes en el momento de su ratificación, y en fin, de lo que ha dado una falta de homogeneidad. Si bien es cierto que esto favoreció enormemente, digamos, el presupuesto de ratificación, no menos cierto es el hecho de que cada país le imprimía digamos, un sello distintivo que hace que sea un mosaico, digamos, muy complejo, fundamentalmente, digamos, en materia de su implementación y en materia de su aplicación. Entonces, generalmente cuando se trata de recurrir a la Convención de la UNESCO de 70 para dirimir algunas controversias, resulta que habrá que ir a los criterios interpretativos, habrá que ir a las reservas que se hicieron por parte de los estados que así lo hicieron, y en fin, a una infinidad de detalles y de sutilezas que pueden llegar a ser enormemente trascendentes en el momento de que se trate de aplicar entre estados esta convención. Esta convención, la Convención de la UNESCO de 70, es una convención entre estados. Es una convención entre estados, únicamente rige entre los actores en ese momento, que eran únicamente estados. Uno, dos, se privilegia la vía diplomática para dirimir las controversias entre los estados y el reclamo, digamos, en la restitución o el retorno de la reintegración, como yo le llamo, de los bienes culturales. Este es un tema de una gran trascendencia. Digamos, voy a focalizar en alguna forma el análisis en torno al punto, digamos, de las dificultades en su interpretación, y en qué medida se ha tratado de resolver todo esto. Si uno da cuenta, digamos, la convención
descansa muchísimo sobre la implementación, las leyes de los países, digamos, que ratifican la propia convención. Voy a poner el ejemplo de Estados Unidos. En los Estados Unidos, para que darles a ustedes una idea, al momento de ratificar, ellos, con base en el derecho estadounidense, tienen que generar una acta de implementación para darle vigencia plena, digamos, a la ratificación en el territorio estadounidense. Después de su ratificación tardaron más de 10 años en tratar de hacer converger intereses muy contrapuestos entre, digamos, arqueólogos, historiadores y desde luego los agentes del mercado de arte de los Estados Unidos, y obviamente pues esto tuvo digamos, un giro complicado, digamos, para poder realmente ver cuál es la extensión del compromiso internacional, de los compromisos internacionales asumidos por los Estados Unidos. Tienen que ir al detalle del acta de implementación. Es una acta de implementación muy compleja, sumamente imbrincada. Entonces tiene uno que tener una habilidad enorme para poder, digamos, determinar los detalles tan importantes, sutilezas tan importantes. Tienen 6 reservas y un número importante, digamos, en materia de declaraciones interpretativas por parte del Senado de los Estados Unidos. Y así puedo citar una otra infinidad de casos en los cuales la Convención descansa sobre las leyes secundarias. Esto es muy importante que se considere. O sea, no se basta y sobra con que se lea el texto de la Convención. Eso es una lectura de arranque que la considero una lectura relativamente muy cortoplacista. Se tiene que tener una mentalidad muchísimo más abierta y tratar de diseñar en qué forma la comunidad internacional ha incorporado en su ámbito interno a esa convención. Bueno, entonces, es un tema, derecho, convención entre estados. Segundo, privilegio de la vía diplomática para dirimir controversias entre reclamos por la restitución o reintegración de bienes culturales, y únicamente, quiero ser claro, debe protegerse, digamos, las colecciones, digamos, bienes culturales perfectamente identificados en inventarios, otro de los ejes importantes de la Convención, y únicamente esos son los bienes que están jurídicamente protegidos. Y en el ámbito arqueológico, por ejemplo, únicamente se debe proteger a las piezas arqueológicas relevantes. Ese es otro de los temas importantes por parte de la Convención. Entonces, ustedes podrán ver, digamos, la Convención se ha popularizado, sí, pero se ha popularizado porque se dejó un margen de maniobra enorme para los países de la comunidad internacional para que se pueda ratificar, y cada quien entendió lo que quería leer fluentemente en la propia Convención. Pero aquí viene un tema muy importante, que es el tema de las grandes complicaciones que tiene la Convención de la UNESCO de 70. Y es que el mercado de arte, el mercado internacional de arte, generalmente no se da entre estados. O sea, ni México, para poner el caso de nuestro país, se dedica como Estado a exportar bienes culturales. No tenemos ese giro mexicano, ¿verdad? Ni tampoco los países de destino, como pues de Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos, los propios Estados Unidos, etcétera, no tienen como Estado el objetivo, la misión fundamental de importar bienes culturales. Al contrario, hay un gran respeto, una gran preocupación justamente por la preservación y la salvaguardia del patrimonio cultural. El problema se genera
en el mercado internacional del arte entre particulares. O sea, digamos, cuando migran los bienes culturales mexicanos en forma ilícita del territorio mexicano, entonces se van a los países de arte, a los países de destino, y los países de destino también de alguna forma ingresan y el tráfico se da entre particulares, digamos el importador generalmente puede ser un traficante, el middleman que le llaman, importa a los países de destino, pasa por varias manos hasta que llega específicamente, digamos, a la comercialización en el mercado de arte. Entonces, este mercado de arte funcionaba bajo bases absolutamente liberales, digamos, sin ningún control, donde era difícil incluso diseccionar en dónde empezaba el mercado lícito de bienes culturales y el mercado ilícito de bienes culturales, porque en alguna forma había una interacción, un efecto osmótico tan grande entre la licitud y la ilicitud del mercado internacional de arte que era difícil en un determinado establecer qué pertenecía al mercado, al tráfico ilícito y cuáles bienes no pertenecían, sino pertenecían al mercado lícito. Entonces, así se provoca digamos, así se provoca digamos, la comercialización de los bienes culturales. Entonces, era claro que en esa perspectiva teníamos que tener qué decía la Comisión de la UNESCO de ese orden, ¿no? Y la Comisión de la UNESCO daba una respuesta sumamente tímida, digamos, al conflicto, o sea, que se provocaba entre el Estado que se desposeído, en este caso el mexicano, en donde habían salido lícitamente sus bienes culturales, específicamente los arqueológicos, su arribo a los mercados de destino, importante decirlo, los mercados de destino son los mercados en donde los particulares eran los que compraban estos bienes, y entonces México se dirigía a los países, a los estados, y los estados decían, bueno, yo tengo un derecho interno, y este derecho y mis particulares se rigen por este derecho interno, y en vía de consecuencia, pues yo no puedo, como Estado, en alguna forma, hacer un reclamo, digamos, a mis particulares. Tendrás que ser tú el que tenga que comparecer ante las cortes, ante los tribunales de mi país, para exigirle realmente la restitución de bienes culturales. Aquí empieza la complejidad. Entonces, si en esa forma, digamos, se da el mercado internacional del arte, entonces México se tenía que recurrir, digamos, a las instancias jurisdiccionales, digamos, internacionales, en este caso los países de destino, para poder exigir y reclamar, en todo caso, la restricción de bienes culturales que sentía que habían sido ilegalmente, habían salido ilegalmente del país. Entonces, viene otra complejidad adicional, y así lo dice la Convención de la propia UNESCO. El problema de la aplicación de la ley extranjera, digamos, de la ley extranjera en territorio de los países de destino. En este caso, por ejemplo, la ley mexicana. México alegaba en los foros internacionales, en los tribunales, decir, oye, es que mi país tiene una ley, que es la ley S32. La ley S32 dice que los bienes arqueológicos pertenecen a la nación mexicana, y bien en consecuencia los bienes culturales deben de serme reintegrados, los bienes culturales arqueológicos. El nacional francés, el nacional suizo, el nacional alemán, etcétera, alegaba, bueno, yo compré esos bienes culturales conforme a mis leyes internas, esas leyes internas me dicen esta y esta clase de cosas, y la jurisdicción decía,
oye, México, tú estás alegando tu legislación interna, tu acción doméstica tiene como fronteras, digamos, como límites naturales tus fronteras, y en consecuencia, tú, México, pues tú me pides a mí que yo aplique en mi territorio una legislación que nos es extraña, primero, segundo, respecto a la cual nadie ha tenido acceso, nadie sabe de esto, tercero, esos bienes no han sido inventariados, luego, por naturaleza, porque han sido ilícitamente, provenientes de excavaciones ilícitas en el país, y me pides que yo aplique en mi territorio tu legislación, uno, dos, me pides adicionalmente que califique yo en mi país, en mi jurisdicción, la ilegalidad de la salida de tu territorio, digamos, de los bienes culturales que ahora reclamas. Entonces, es obvio que esto no nos conducía absolutamente a ningún lado. O sea, la Comisión de la UNESCO de 70 no proveía de una respuesta clara, específica, digamos, para la recuperación de los bienes culturales que habían salido indebidamente del país. Es un problema. Adicionalmente, la Comisión de la UNESCO prevé, importante también de considerarlo, provee que el tercer adquirente debería de ser indemnizado. Digamos, el adquirente de buena fe. Ahorita voy a entrar al detalle. Y esa disposición, con todos sus defectos, había sido incluso impulsada por el propio México en el ánimo de conciliar, como lo he estado narrando, de hacer viable la ratificación de la Convención de la UNESCO de 1970, en su aprobación y después en su proceso de ratificación. Entonces, es una disposición enormemente compleja, que no resuelve nada, no ayuda fundamentalmente a la reintegración del patrimonio cultural, no ayuda a la salvaguarda del patrimonio cultural en los países de origen. Entonces, aquí viene el UNIRWA. El UNIRWA, la UNESCO, en el ánimo, digamos, de tener que resolver el problema, digamos, un poco la presión cada vez creciente, porque de los países de origen de que no vean resultados concretos en la aplicación para lo que estaba diseñada la propia Comisión de la UNESCO de 70, le pide al UNIRWA. El UNIRWA es una organización, un organismo intergubernamental que tiene sede en Roma, pero nosotros, digamos, yo pertenezco a su consejo, pero nosotros no tenemos a político totalmente, esencialmente técnico, y le pide decir cómo, y experto fundamentalmente en resolver, digamos, de proponer leyes modelo, normas modelo, convenciones internacionales que sirven específicamente para eso, para dirimir, para hacerlos útiles, para que los particulares puedan llegar a contar con un instrumento internacional para dirimir, para resolver, para poder darle certidumbre a sus transacciones, por una parte, y por la otra, también para dirimir sus controversias. Entonces, la UNESCO recurre a este foro especializado, digamos, altamente especializado en esta situación, y dile, ayúdanos a tratar de resolver en qué forma podemos dar normas uniformes que puedan resolver el conflicto que se provoca precisamente entre el tercer adquirente, que en este caso radica en el país de destino, y el propietario desposeído, que en este caso en gran medida es el Estado nacional. Entonces, ese es el planteamiento inicial que se hizo a través de la UNESCO al UNIRWA. Obviamente, siendo un tema de alta sensibilidad para el país, en una forma personal, me involucré desde el principio en cómo diseñar en alguna forma, digamos,
normas uniformes que pudieran resolver, digamos, un conflicto de esta magnitud, un conflicto complicado, complicado en la medida en la que tiene una dosis, una carga emocional enorme, ¿no? Como es la defensa del patrimonio cultural. Entonces, empezamos a hacer el diseño de la Convención de Lisboa, tratando de complementar en alguna forma la Convención de la UNESCO de 70. Entonces, la Convención de Lisboa fue aprobada en el año de 1995, nos tardamos cerca de 10 años en tratar de consensar, digamos, los primeros borradores datan del año del 84, más o menos, o sea, 10, 11 años, en tratar de consensar entre la comunidad internacional y cuáles serían las posibilidades reales probablemente de poder tratar de, digamos, poner, digamos, en lo que pudiéramos poner de acuerdo a los países de origen con los países de destino. Entonces, ¿cuáles son los puntos vertebrales fundamentalmente de la Convención de UNIDROIT? La Convención de UNIDROIT, digamos, debe entenderse como la otra cara de la medalla de la Convención de UNESCO 70. Es, digamos, yo puse lo he impulsado, que es la otra cara del dios Jano. Es parte del mismo problema, analizado en perspectivas diferentes. Para eso, en vez de consecuencia, los bienes culturales que deben ser protegidos, obviamente replicamos lo expuesto en la Convención de la UNESCO de 70, para no generar y no introducir en la comunidad internacional, digamos, elementos diferentes que pudieran en otra forma generar criterios interpretativos distintos, y entonces hubiéramos podido. Entonces, el ámbito material de validez de la propia Convención de UNIDROIT viene siendo exactamente la de la UNESCO de 70, para no generar conflictos. Entonces, ahora establecemos dos ejes importantes que son perfectamente reconocidos en la propia Convención de la UNIDROIT. Tenemos un primer eje, que es el eje digamos, de los bienes culturales que denominamos los bienes culturales son bienes robados, los bienes culturales robados, por una parte. Y el otro eje viene siendo los bienes culturales ilícitamente exportados. Ahora, de los bienes culturales robados, me voy a tener aquí, tratando de ser muy esquemático, digamos, en la solución que se propuso y que se fue aprobada. Los bienes culturales robados costó menos trabajo, digamos, de obtener consensos en la comunidad internacional, porque existe un sentimiento general de que el robo no debe de ser premiado, el robo debe ser castigado. Entonces, si estamos hablando de bienes robados, entonces son los bienes que deben de tener una sanción específica. La sanción específica es la restitución de los bienes culturales robados. Es muy importante que en este caso todo poseedor que adquiera bienes robados debe restituirlos, debe reintegrarlos. Es la cláusula generalis, digamos, que anima y que está inserta en la Convención de la UNESCO, de la Convención de UNIDROIT del 95. Entonces tenemos el eje de bienes culturales robados. Tienen que requerir ciertas condiciones, obviamente. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Desde luego, nos dimos a la tarea de establecer lo que la Convención de UNESCO de 70 llama el adquirente de buena fe. Bajo esa base, establecemos un estudio muy pormenorizado, muy preciso, que debe entenderse por buena fe en las diferentes legislaciones. Realmente, incluso en los sistemas de derecho escrito, por ejemplo, como son los europeos, como es México, por ejemplo, la buena fe tiene elementos de composición diametralmente diferentes, de tal suerte, muy importante decirlo, de tal suerte que si uno en alguna forma trata de extraer
los elementos de composición de la buena fe en uno u otro país, incluso en Europa, por ejemplo, entre Francia y Alemania, o Italia, o la propia España, etcétera, son tan diversos que haber introducido elementos de definición de buena fe en el texto de la Convención hubiera sido muy complicado que en el momento de su ratificación países como Alemania o por ejemplo Estados Unidos como Francia, etcétera, pudieron haber reconocido lo que significaba buena fe. Entonces, no hubiéramos podido lograr un consenso mínimo en la comunidad internacional en torno a lo que significaba buena fe en sus elementos de composición. La bonne foi francesa, el Guten Glauben alemán, la bona fide italiana, la buena fe española, son tan diversos que, bueno, es imposible transitar sobre este lado. Entonces, desechamos, digamos, el tema de la buena fe, que es separamos en alguna forma de la Convención de la UNESCO del 70, que habla de buena fe, de adquirente de buena fe, y introducimos un mecanismo propio del sistema anglosajón que se llama el proceso de due diligence. O sea, la due diligence es un proceso que es la diligencia requerida, en donde el adquirente tiene que tener una actitud, digamos, de un principio de cerciorarse que el bien que está adquiriendo es un bien que está, digamos, legalmente soportado. Y es importante. Entonces, así considerarlo. Entonces, introdujimos el concepto de due diligence y lo que hicimos fue establecer elementos que sí puedan ser reconocibles de due diligence, pero que no se dejase esto al criterio jurisdiccional en el momento de su aplicación, sino que la misma convención ya llevaba, digamos, la arquitectura de lo que debe entenderse por diligencia requerida. Es importante. Entonces, ya con eso, los márgenes de interpretación, digamos, de discrecionalidad de la jurisdicción en el momento de aplicarla, se reducían en una forma sensible y creamos una uniformidad, en otra forma, en su aplicación en el ámbito internacional. Eso es importante considerarlo. Importante también considerar es esto. Si nosotros le pedimos al adquirente entonces que él estableciera que tuviera una conducta de diligencia requerida, que tuviera un principio de una actitud propositiva, digamos, de cerciorarse fundamentalmente de la legalidad de los bienes culturales, en este caso los bienes culturales que estaba adquiriendo. Entonces, era el primer punto. El segundo punto era que para la procedencia de la indemnización obviamente había que ponerla, no había otra forma de despojar de alguna forma al adquirente de buena fe que había comprado en su territorio conforme a su legislación bienes culturales. Entonces había que indemnizarlo como lo prevé la propia Convención de la UNESCO que México ya ratificó y que aceptó. Pero le decíamos al adquirente, a ver, nada más tú tienes que probarme a mí que, o sea, la carga de la prueba es tuya, en el sentido que has realizado todos los pasos necesarios para cerciorarte que efectivamente el bien cultural que estás comprando, estás adquiriendo, corresponden fundamentalmente y tienen un sustento de legalidad necesario. Eso me tienes que demostrármelo a mí para poder yo obsequiarte el tema de la indemnización. Es muy importante. Tercero, la Convención de la UNESCO de 70 no contiene, importante decirlo, ningunos parámetros en la medición del proceso de indemnización, lo cual generalmente puede genera desbalances enormes, ¿no? Porque
vamos, la dirección puede llegar hasta donde la imaginación de las partes alcance. En cambio, en la Convención de Nitwa establecimos parámetros muy claros realmente en torno al proceso evaluatorio y la determinación del proceso de la indemnización. Clarísimo. Digamos, importante destacar nada más ya para terminar con el problema de los bienes robados. Es esto, si bien exigíamos nosotros, o pensamos, que todo bien cultural robado debe ser restituido, reintegrado, rompe en alguna forma con, digamos, una estructura fundamentalmente de los países de derecho escrito que son ampliamente defensores, entre otros México, del tercer adquirente de, llámese, bueno, vamos a poner el caso de una pública subasta en una tienda departamental. A nadie se le ocurriría pedirle a la expendedora, a la chica que atiende, solamente que nos muestre la documentación, solamente que acredite en una forma, digamos, la legalidad en la forma como llegó a su poder. Basta y sobra con que se vende en un mercado público, como una tienda departamental por otra parte, para que se apruebe la legalidad. Hay una presunción de legalidad que establecen los países de derecho escrito. Entonces, el hecho de pedirles, digamos, que cambiásemos esos fundamentos de su propio derecho, costó mucho trabajo. ¿Sabemos por qué? Pues obviamente ahora los bienes robados tendrán que ser reintegrados y eso rompe fundamentalmente con un principio muy claro, digamos, en la estructura jurídica, en la arquitectura jurídica fundamentalmente de los países, específicamente de los países de derecho escrito, como puede ser Alemania, Francia, Suiza, Países Bajos, España, etcétera, ¿no? Entonces nos separamos fuertemente de esta tradición jurídica muy importante, y habría que decirlo, y fue aceptado. Ese es el tema de los bienes culturales robados. Los bienes culturales ilícitamente explotados costó más trabajo. Costó más trabajo por una razón. El alegato siempre había sido el hecho de decir, a ver, el hecho que tú me pidas a mí que yo restituya un bien ilícitamente exportado, significa el hecho de que tengan que aplicar derecho extranjero en mi territorio y el derecho extranjero de derecho público. Ese es el tema. Entonces yo estoy dispuesto, yo, país de destino, a aceptar que una legislatura diferente a la mía determine cuál va a ser la política interna que tenga yo que seguir en materia de protección, digamos, de materia de bienes culturales. Eso me corresponde a mis órganos legislativos, a mis parlamentos, determinarlo. Y otra, es un argumento, otro argumento, entonces el hecho de que tu país de origen, en tu legislación, determines, digamos, una serie de eventos, no es otra cosa más que imponerme a mí, país de destino, un régimen legal que nos es totalmente extraño y totalmente ajeno. Tenemos tanto como sujetar nuestro régimen interno a las decisiones de órganos de decisión distintos a los nuestros. Entonces, es un problema muy delicado, muy complicado de ser resuelto, y en el cual había una dosis muy importante, fundamentalmente de oposición, digamos, y bien fundada, razonablemente bien fundada. Yo no puedo, digamos, partiendo de la base que las legislaciones, los órganos, digamos, el territorio, las fronteras nacionales tienen como son los límites naturales de cualquier órgano legislativo. Entonces, aquí transitamos sobre un problema que se va a hacer altamente novedoso dentro de la Convención del propio Nitwa, y se creó, eso sí, un orden público-cultural aceptado por los países de la comunidad internacional. Entonces nos pusimos todos de acuerdo y dijimos, a ver, ¿qué es lo que realmente conviene en la otra forma ser culturalmente protegido? Uno, dos, creemos un orden público internacional, cultural, aceptado por todos los países, a efecto de que no tengamos ustedes ni nosotros que aceptar un orden jurídico externo y nosotros imponerles un orden
jurídico distinto a sus órganos de decisión. Costó mucho trabajo, digamos, elaborar este orden público internacional que fuese aceptado por la comunidad internacional, y obviamente, como todo orden público, tiene que ser de interpretación estricta y tiene que ser esencialmente acotado. Entonces, fue exitosa la propuesta, se aceptó por parte de la comunidad internacional, y entonces tenemos en los bienes ilícitamente exportados un orden público, digamos, primario, que protege la salvaguarda del patrimonio cultural de la misma forma. Y bajo cierta clase de condicionantes que son claramente establecidas dentro de la propia convención. A efecto de la lógica, digamos, la metodología que se tiene que seguir en los bienes robados, bienes culturales robados, es muy diferente su naturaleza de aquellos bienes que son ilícitamente exportados. Y entonces creamos también allí, recurrimos a la misma figura de la due diligence, y la due diligence, digamos, la diligencia requerida en lo que respecta a los bienes culturales ilícitamente exportados. Bueno, el proceso de diligencia requerida tendría que, el mecanismo tiene que ser diferente, adaptado a la naturaleza, uno de bienes robados, otro de los bienes ilícitamente exportados. Bueno, eso de alguna forma fue la Convención de Roma de 1995, tratando de, digamos, superar los obstáculos delicados que había puesto la Convención de la UNESCO de 1970. El proceso sigue, digamos, esta confección de salvaguarda del patrimonio cultural, y entonces los órganos jurisdiccionales internacionales empiezan cada vez a hacerse más sensibles de la importancia de lo que significa la salvaguarda del patrimonio cultural. Voy a mencionar dos casos. La Corte Internacional de Justicia de La Haya había sido particularmente reticente en aceptar argumentos de tipo cultural en sus resoluciones. Digamos, sencillamente eran argumentos que eran desechados muy rápidamente, es decir, ni siquiera eran considerados. Poco a poco la Corte empieza a cambiar su perspectiva. Hay eventos, por ejemplo, el caso, digamos, un caso muy sonado en torno de límites entre Tailandia y Camboya, en las cuales la Corte Internacional de Justicia de La Haya ya empezó a ponderar en alguna forma algunos argumentos de tipo cultural en sus resoluciones. Pues ya puede implicar un poquito la variación del proceso productivo a considerarse en la jurisdicción extranjera. Otro caso importante, por ejemplo, es en el Tribunal Internacional el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, en donde, entre otros de los muchos argumentos que se hicieron valer en esta Corte Penal, se hizo precisamente hincapié en, por ejemplo, la destrucción de Dubrovnik. Había otros más, vamos, el puente de Mostar, en fin, había muchos argumentos, porque la guerra fue enormemente destructora. Entonces, ahí está otra vez el argumento cultural presente en las resoluciones jurisdiccionales. Y termino, digamos, con esta introducción fundamentalmente en la jurisdicción internacional, en donde hubo una destrucción sistemática, digamos, de los templos islámicos en Buctú, allá en Mali, y entonces en la Corte Penal Internacional se procesó precisamente y se inculpó al quien había perpetrado, había encabezado, digamos, la destrucción de los templos islámicos en Timbuktu, Mali. Y fue condenado y fue procesado. Es muy importante, digamos, ver cómo empieza a generarse un proceso evolutivo en la propia jurisdicción. Pero más aún, los eventos de Medio Oriente, la inestabilidad, digamos, la volatilidad de la región, obviamente ha generado la emergencia de grupos terroristas y de, digamos,
ya yo, una real que hemos vivido con mucha y zozobra, preocupación, fundamentalmente en la comunidad internacional, en la comunidad cultural internacional, de destrucción sistemática de los templos de patrimonio cultural en el Medio Oriente, ¿no? Palmira, la destrucción de los famosos colosos de Bamiyan, y ha sido una destrucción sistemática sin precedentes, más que se debe considerarse que los bienes culturales son bienes, son recursos naturales no renovables. Entonces, esto empieza a provocar otra situación de tipo verdaderamente desusual. En el caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas empieza a preocuparse muchísimo de la destrucción sistemática del patrimonio cultural. Empiezan con los de Afganistán, obviamente, digamos, empieza también el problema muy grave del Medio Oriente, de la Guerra del Golfo, que creó un saqueo impresionante del Museo Nacional de Bagdad, el pillaje, digamos, a la adquisición de las zonas arqueológicas fue enorme, y entonces el Consejo de Seguridad empieza primero a tomar nota, probablemente a hacer pronunciamientos iniciales, incipientes, en torno a la destrucción del patrimonio cultural. Pero el parteaguas que se da es cuando se determina que gran parte de los recursos gran parte de los recursos financieros, o sea, que ayudaban frente a algunos terroristas, venían precisamente de la comercialización del mercado ilícito de los bienes culturales. Entonces, el Consejo se preocupa enormemente al determinar cuáles sean las fuentes de financiamiento de estos grupos terroristas. Cae en cuenta fundamentalmente que se trata del tráfico ilícito de bienes culturales, lo que estaba alimentando fundamentalmente financieramente a estos grupos delictivos. Y entonces hay un equipo, el equipo de monitoreo de sanciones del propio Consejo, hace un análisis exactamente de la estructura de la arquitectura del mercado internacional del arte, y se da cuenta justamente que la laxitud que había fundamentalmente en el mercado internacional del arte era propicia fundamentalmente para que obviamente se pudiera generar esta clase de eventos y obviamente de transferencia de recursos. Estábamos Occidente, Europa, Estados Unidos, etcétera, estaba financiando con dinero propio obviamente las actividades de estos grupos criminales. Entonces, el Consejo aconseja, digamos, yo no quiero entrar al detalle de la resolución del Consejo, que son muy interesantes en qué forma va evolucionando en las propias resoluciones del propio Consejo, hasta que, digamos, recomienda a la comunidad internacional que en sus derechos internos empiecen a tomarse medidas para efecto de frenar el tráfico ilícito de bienes culturales. Es un parteaguas. Y entonces ahí viene un cambio sustantivo. Ese es no por razones culturales, quiero ser claro, sino por razones fundamentalmente de alta preocupación. Y el Consejo lo hace extensivo a grupos y organizaciones criminales, pues, específicamente en el problema del lavado de dinero. Entonces, empiezan a tomarse medidas al respecto, y últimamente, en una directiva europea de 2019, hay un cambio sustantivo, digamos, en la propia dirección, en materia de protección y en materia de la permisibilidad del ingreso de bienes culturales a la Unión Europea. Reglas muy claras, muy precisas, no quiero entrar al detalle, pues son reglas enormemente trascendentes, que cambia totalmente una lógica y que jamás los países de destino soñaron, entre otros México, con que a través de ese mecanismo hubieran podido lograr una protección de su propio patrimonio cultural. Sí, claro, los Estados Unidos, por su parte, también toman una determinación, el Congreso de Estados Unidos, muy importante, acerca de la importación indebida de los bienes culturales provenientes de las zonas de conflicto. Ahí fue acotado
nada más a las zonas de conflicto, y si ustedes leen las resoluciones del Congreso estadounidense en este tema, se va uno con una grata sorpresa, por otra parte, en torno a la sensibilidad que se tiene en torno a la protección del patrimonio cultural. Entonces, este cambio es radical y en beneficio fundamentalmente de la salvaguarda del patrimonio cultural. A eso había que agregar que la propia Convención de la UNESCO de 70, por primera ocasión, entonces la UNESCO propicia las reglas directrices de las cuales se carecía y se inserta una Secretaría Ejecutiva de la propia Convención de la UNESCO de 1970. Es bajo la dirección, quiero ser claro también, de la diplomacia mexicana. Como pueden ustedes ver, el proceso evolutivo, si uno se ve en perspectiva, y si uno viene la Segunda Guerra Mundial, vienen los enormes esfuerzos, y pareciera que fuera uno un iluso en el ámbito internacional, que digamos, los eventos en los cuales se participaba, pues eran pleyaderas, o sea, quejas de que había el mercado internacional del arte seguía absorbiendo bienes culturales de proveniencia ilícita, se imaginaban fórmulas más, fórmulas menos, etcétera. Pero cuando llega el momento, o sea, digamos, que empieza a emerger con fuerza, y por eventos totalmente metaculturales, digamos, no necesariamente cultural, empieza a cambiar un giro totalmente, a veces la jurisdicción, Corte Internacional de la Haya, tribunales, el Tribunal Penal para la Yugoslavia, la Corte Penal Internacional, empiezan a generarse un movimiento enormemente importante, fundamentalmente en materia de defensa del patrimonio cultural, y la emergencia de las nociones nuevas, patrimonio cultural de la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene después eventos bélicos tan importantes, fundamentalmente con el problema de la volatilidad a la que está sujeta, en este caso, la región del Medio Oriente, y entonces empieza a cambiar sustancialmente la percepción, la óptica con la cual estaban la comunidad internacional reaccionando en torno a la salvaguarda del patrimonio cultural. De una forma importante, nos convertimos en ilusos, en actores. Hay una militancia muy importante ya en el rediseño, fundamentalmente, digamos, de las normas internacionales, y aquí quiero ser claro, gracias a que la diplomacia mexicana ha sido particularmente activa, fundamentalmente más en los últimos días, digamos, en esta confección del nuevo patrimonio, de esta nueva emergencia, en esta perfección, en este proceso evolutivo del orden, de un nuevo orden jurídico internacional en materia de cultura. De alguna forma son algunas pinceladas para que ustedes puedan percatarse realmente de esta transición tan grande y tan importante que ha tenido el derecho internacional en esta materia, donde todos de alguna forma hemos contribuido en diferentes ángulos en su creación, y bueno, pues ahora en forma sorprendente llegamos al umbral del siglo XXI con un orden jurídico internacional que significa altamente protector, del cual como mexicanos jamás habíamos soñado. Quiero ser claro, ¿no? Entonces, este es un poco las pinceladas bajo las cuales creo que pueden ustedes tener una perspectiva de conjunto, y más que esta perspectiva, elementos francamente de provocación para el auditorio, provocación para que ustedes de alguna forma empiecen digamos, a empaparse de esta nueva realidad internacional, que va a ser enormemente, que el caso que no se siga con puntualidad puede uno fácilmente extraviarse, requiere ya de un tiempo completo, fundamentalmente, digamos, en su estudio, en su análisis, a efecto de que se puedan generar propuestas inteligentes, aceptables dentro de la propia comunidad internacional. Esa es una cosa importante, un llamado, una provocación, más que una provocación, un llamado al análisis, un llamado al estudio,
digamos, serio, contente de los textos internacionales que cada vez se empiezan a multiplicar en una forma importante. Desde luego, la academia ha empezado a debutar en una forma importante, se han multiplicado, digamos, las referencias académicas en forma impresionante, que cuesta trabajo, ¿no? Determinado, digamos, seguir actualizándose, digamos, y no permanecer totalmente en el ostracismo y totalmente al margen de este proceso evolutivo, ¿no? Pues, doctor, es siempre, muchísimas gracias, un placer escucharle. Es un tema que sin duda toca varios puntos, como bien lo hizo lo señala en su presentación. No es solamente un tema de derecho privado, ¿no? No es solamente un tema cultural o de derechos culturales, puede llegar a ser un tema incluso de seguridad, ¿no? De, de defensa del Estado de Derecho en el ámbito internacional. En fin, un tema que da para todo esto y que para un país como México, pues al final es sumamente importante, dada la riquísima historia nacional, ¿no? Y que esta está también muy dispersa en el mundo, ¿no? Los pasos que hemos ido tomando, la ratificación de instrumentos, los acuerdos bilaterales y bueno, todo esto suma, ¿no? Las iniciativas en Naciones Unidas, etcétera. Doctor, sin más, pues quisiera agradecerle mucho su tiempo, que sabemos que es muy valioso, la presentación y esperar que quienes están atendiendo a este taller pues puedan disfrutar, aprender de su presentación, lo mismo que lo hemos hecho nosotros. Pues muchas gracias a ti, Salvador, nuevamente. También agradecerle a nuestro consultor jurídico, a Cancillería, esta invitación. Sobre todo, también agradecerle que abran el espacio fundamentalmente para debatir estas ideas, para ponerlas a consideración de los estudiosos, fundamentalmente, digamos, en materia internacional, que son, como tú bien lo comentabas, es un prisma que cada vez que se da de vueltas tiene mucho más ángulos que analizar, cada vez más complejos, cada vez más, pero sobre todo enormemente seductores, en los cuales puede llegar uno a atraparlo y hacer de todo esto un proyecto de vida, ¿no? Pues muchas gracias, doctor, y esperamos escucharle muy pronto en alguna otra intervención. Pues muy amable y muchas gracias nuevamente a ustedes, ¿eh? Hasta luego.